Abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Y voy a pedir a la persona que está allá atrás, ponte muy listo con los textos. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor así. ¿Estamos listos? Apocalipsis 1:1 es el último libro de la Biblia. Está antes de concordancia. Si usted trae una Biblia versión 60, Reina Valera, si no tiene concordancia, pues búsquese una buena Biblia. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 dice así: en el nombre del Señor, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 2, estoy leyendo en Apocalipsis 1:2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Tenemos un buen ejemplo aquí en el apóstol Juan. Él da testimonio de la palabra de Dios y de todas las cosas que él vio. Y qué bonito es cuando damos testimonio de Jesucristo y de la palabra del Señor y de lo que hemos visto y oído. Verso 3, bienaventurado el que lee. Si usted no lee, bueno, aunque sea lea la Biblia, deje de leer lo demás, pero la Biblia, bienaventurado el que lee. Verso 3, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, y se refiere a Asia Menor: gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa, dice Jesús, y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estos son los verdaderos apóstoles. Yo estaba en el Espíritu, con mayúscula, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y le explico rápidamente lo de la espada aguda. No es que tenga una espada aguda, sino es la palabra de Dios. La espada aguda es la espada que cuando usted la ve ya se cortó. Una espada aguda que sale de la boca de Jesús, ¿cuál es? Es la palabra esta es. No es que salga una palabra de su boca rara. Esta es, cada vez que habla Jesús, es para cortarlo, es para sanarlo, es para edificarlo. Es una espada aguda, súper filosa, nomás la vez se cortó. De su boca sale la palabra del Señor. Dice acá, ¿cuántos están acá todavía? Dice acá el verso, ¿dónde vamos? 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén.
y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Hades no meramente significa sepultura, en griego es sepultura, en hebreo significa infierno. Por eso dice la Biblia, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. No es simplemente sepultado y ya. Verso 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Póngale atención cuáles son los candeleros de oro, cuáles son las 7 estrellas. Verso 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y cuando se refiere a ángeles, no se refiere a ángeles de alas, se refiere a 7 pastores que están pastoreando las 7 iglesias ubicadas en Asia Menor. Escuchen esto, y dice acá, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los candeleros, los 7 candeleros son 7 iglesias, los 7 ángeles son los 7 pastores que Jesús le revela a Juan todo lo que va a acontecer con estas iglesias, y Juan les lleva. Un ángel le revela, Juan toma el material, se lo lleva a estas personas que son responsables. Vaya a Apocalipsis capítulo 2. Si me sigue acá en el verso 1, Apocalipsis 2:1. ¿Están ahí? Dice acá Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Dios tiene a todo el mundo, como dice el Salmo 46, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, Dios nos tiene en control. ¿Cuántos dicen amén? Decía un cantito de antes, Dios tiene a todo el mundo en sus manos, Él tiene a sus ministros en sus manos. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Esto es la carta que fue enviada a la iglesia de Éfeso, y este era el contenido. El contenido era una revelación que Jesús revela a la iglesia de Éfeso, y le dice: yo conozco tus obras. Cuando el ángel lee esto, dice: ¿qué es esto? Tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. Verso 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero dice la carta: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Escuchen esto, porque esto quiere decir que si no atendemos, Dios quitará o desaparecerá casa del rey. Recuerde que los 7 candeleros son las 7 iglesias. En el transcurso de 30 años he mirado algunas que totalmente han desaparecido. Iglesias, mega iglesias. En los 80 una iglesia desapareció por completo, y hoy hay documentales. Esto fue. Usted se da cuenta de que hay edificios arrumbados, viejos, acaban acá por la East Bell Line, rumbo al norte. Una iglesia de 4,000 de ángulos. Vendieron el lugar, no hay nada. Todo craqueado, el estacionamiento, el asfalto, crece el zacate. Isaías describe algo más peor, dice: puede convertirse en morada de chacales. Entonces es triste cuando quitan de su lugar el candelero, si no te hubieras arrepentido. Verso 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales, dice Jesús, yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué le parece si se pone en sus pies un momento y oramos y luego ya entramos? Señor, gracias, Padre.
Gracias por tu palabra, bendito, 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 bendito por los siglos. Gracias, Señor, porque tu palabra es como martillo que quebranta la piedra. Tu palabra, Señor, son como clavos hincados dados en las congregaciones por un pastor. Tu palabra dice que el que enseña la justicia a la multitud resplandece como estrellas a perpetua eternidad. Señor, tu palabra, Señor, es la respuesta, Padre. Ya la bendecimos, ya la atesoramos, ya la recibimos. Y gracias por cada oído, Señor, en el nombre de Jesús. Tome su lugar. Le damos gracias a Dios. Bueno, déjenme le explico rápidamente acá la obra de los Nicolaitas. Ponga atención en esto para que no se pierda nada. Los Nicolaitas no era exactamente una doctrina, eran obras que hacían y que se infiltraba en estos lugares. Se infiltró a la iglesia de Éfeso y era un grupo de personas cuyas obras fueron aborrecidas por el Señor Jesucristo. Su doctrina era similar a la de Balaam, a través de cuya influencia los israelitas comieron cosas sacrificadas a los ídolos y cometieron fornicación. No solamente la doctrina nicolaíta y de Balaam hacía que violaran la palabra de Dios, comían cosas sacrificadas, sino que metían pecados de la carne como la fornicación. Todo lo que tu espíritu rechaza, raro y extraño, en un culto a Dios, hay que no ser tolerantes. Escuche, dos cosas debemos de no tolerar. Una de ellas es el espíritu de Jezabel. Ese espíritu que manipula a los líderes, quiere manipular al pastor. Con él, sepa que el hermano Víctor Morales es tajante totalmente con ese espíritu, porque puede agarrar la iglesia y destruirla. La obra de los Nicolaitas, similar a la de Balaam, a que no es maldad, a que no es pecado, a que no es esto, y lo llevan poco a poco a comer cosas abominables sacrificadas a los ídolos. Y no solamente eso, empiezan a meterse pecados de fornicación. Todo lo que su espíritu rechaza, que se le hace raro, como que esto no es de Dios, no lo tolere, échelo fuera, aborrézcalo. Son cosas que Jesús aborrece. ¿Cuántos dicen amén? Nicolaitas, que significa conquistar un pueblo, y no vamos a dejar que esa doctrina o esas obras conquisten un pueblo. Perdemos toda sensibilidad, ¿verdad? Porque se meten las obras nicolaitas y empezamos a hacer cosas raras aquí, y toma un control espantoso, y para alinear la iglesia es algo tremendo. Yo lo aborrezco y lo aborrece Jesús, y usted también lo aborrece, ¿verdad? La doctrina de Balaam, sí, es una identidad también igual que la de los Nicolaitas. El Balaam significa devorador. Nicolaita significa conquistar un pueblo, ¿verdad? Y oprimirlo y desviarlo. Balaam significa devorar. Entonces se identifica mucho Balaam y Nicolaita con estas obras y cosas inmundas. Entonces todo lo que rechaza su espíritu, que usted sabe que no está bien, échelo fuera en el nombre de Jesús. ¿Están acá todavía? Entonces quiero explicarle algo. Entonces, en los viajes del apóstol Pablo, en sus viajes misioneros, cuando la iglesia primitiva oraba por el apóstol, ¿verdad? Y Pablo, dice la Biblia, que escogió a ciertos hermanos, ¿verdad? A Silas, a Juan Marcos, para este viaje misionero. Hizo 1, hizo 2, hizo 3, y en sus viajes misioneros el apóstol Pablo levantaba iglesias. Ponga atención en esto, amado hermano. En estas iglesias llegó a un lugar que se llamaba Colosas, que significa colosenses. Llegó a otro que se llamaba Éfeso, que es Efesios. Llegó a otro lugar que se llamaba Filipos, era la iglesia de los filipenses, donde Pablo fue preso ahí. Y fue a otro lugar llamado Galacia, que significa los Gálatas. Pablo levanta la iglesia de los colosenses, de los efesios, de los filipenses, de los de Galacia, 14 epístolas. Pero en ciertos lugares Pablo está levantando y llegaba el misionero ahí, y había brecha donde jamás habían estado. Entonces Pablo no solamente era un misionero, era un perito arquitecto que ponía el fundamento que es Jesucristo. Pablo no solamente era un misionero, era perito arquitecto. Pablo era un apóstol, un siervo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amados hermanos, tenemos que entender lo que el Espíritu Santo nos está diciendo acá acerca del Espíritu Santo, cuando nos lleva a abrir brecha donde no hay brecha, donde llevar el Evangelio. Entonces Pablo estableció iglesias. Por eso Pablo hace su segundo viaje confirmando a los hermanos de diferentes lugares, de los filipenses, de los de Galacia, de los de Colosa, los de Corintios.
En su tercer viaje misionero llegaba a ver cómo iba la obra, a ver si estaban ahí. Un día llegó a los Gálatas, a Galacia, y se asombró. Dice, ¿qué pasó aquí? Dice, años atrás cuando yo venía, si yo les hubiera pedido sus ojos, se los hubieran sacado y me los hubieran dado. ¿Dónde está el amor que profesaban? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, van a acabar por las obras de la ley. Tan necios sois. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Por eso eran los viajes de Pablo, su segundo, tercer viaje de misioneros, para confirmar la obra apostólica de un apóstol. Es confirmar, traer cambios, reformas que son limpios del Espíritu Santo. Cuando un apóstol trae un cambio o trae una reforma, es porque es del Espíritu de Dios. Son los verdaderos apóstoles. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, en uno de los viajes, quiero que ponga atención en esto porque ya vamos a terminar. En uno de los viajes del apóstol Pablo llegó a un lugar que se llamaba Derbe o Listra. Escuchen esto. Y cuando llegó ahí, dice que halló a cierto discípulo llamado Timoteo. Descubrió un joven fogoso, preguntó quién era. Le dijeron, es que ese es Timoteo. Oh, gloria a Dios por aquellos que descubren las águilas, hermanos. Gloria a Dios por aquellos que tienen discernimiento, por aquellos que ven, por aquellos que oyen, por aquellos que saben, que no juzgan la apariencia, pero que saben que son muchachos, hombres, canos, viejitos o maduros o adolescentes que tienen su espíritu limpio y que están destinados para hacer una obra. Pablo, cuando llegó a Derbe y a Listra, lugares, vio a este jovencito y dijo, ¿y este quién es? Porque lo miró, ¿verdad? Lleno de la presencia del Señor. Timoteo era un jovencito que levantaba sus manos, hablaba lenguas, lleno del Espíritu Santo, y el apóstol Pablo le impresiona. Dijo, ¿quién es este? Y dijo, cuidado con este es Timoteo. Dijo, nada más que su mamá es judía y su padre era griego, es griego. Su abuela es cristiana. Dile que quiero hablar con él. Y lo agarra y se lo lleva a sus viajes misioneros, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta gente está esperando que Dios le hable? Dios nunca te va a hablar a lo menos que te pongas a hacer algo, y en el camino quizás te hable. ¿Están acá, iglesia? ¿Cuánta gente se gradúa de los colegios, institutos? Están esperando una visión celestial para que los manden. No vayas a misionar si tienes ese llamado, aunque coma puras papas, que Dios le va a hablar allá. Pero no vamos a esperar a ver qué confirmación. Pablo agarra a este joven, se lo lleva a los viajes misioneros. Impresionante la vida de Timoteo. ¿Cuántos están acá todavía? Dice que llegó a Derbe y a Listra, y aquí hallado ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra, en Iconio. Quiso Pablo que este fuese con él. Tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ponga atención, algo estaba aconteciendo acá. Una de las cosas que Pablo declaró acerca de sus viajes, les dijo a los hermanos, Dios me está mandando a Éfeso, la iglesia de Éfeso. Y le vuelvo a repetir, ubicada en Asia Menor. Y quiero que usted entienda algo. Cuando Pablo llegaba a Galacia, había una iglesia, lo de los Gálatas. Esa era la iglesia. Cuando Pablo llegaba a Éfeso, había la iglesia de Éfeso. Cuando llegaba a los Filipos, había la iglesia de los filipenses. Cuando llegaba a Colosas, iba a la iglesia de los colosenses. Es decir, cuando Pablo llegaba a Gran Rapids, iba a la casa del rey. No sé si me están entendiendo. O sea, se conocía por la iglesia que se levantaba. No que hubieran 20 iglesias, sino había una que resaltaba. ¿Sí me estoy explicando? Por eso dice, a la iglesia de los filipenses, a la iglesia de los Gálatas, a la iglesia de Colosas, a la iglesia de Éfeso. Se conocía por la iglesia. Por la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que Pablo, en el nombre de Jesús, poniendo la piedra angular, la piedra del fundamento, que es Jesucristo, sobre esta roca, sobre esta piedra, edificamos la iglesia de Éfeso. Entonces, cuando la iglesia llegaba, cuando la gente llegaba a Éfeso, ¿qué decía? Vamos a la iglesia. ¿A cuál? A la iglesia conocida.
Cuando la iglesia llegaba, la gente llegaba a Filipos, vamos a la iglesia, ¿a cuál? A la de los filipenses, ¿sí me explico? Era una iglesia que se identificaba, bendito sea Dios si habían 20, pero había una donde era dirigido la carta a los filipenses, a los colosenses, a los gálatas. Pablo llega ahí a Éfeso. Primero a los Corintios 16:8. Si usted no es rápido, escúchelo o escríbalo, pero quisiera que los de allá se pusieran pilas y no que se quiten de ahí. Primero a los Corintios 16:8 dice: pero estaré en Éfeso. Es importante que me sigan. Mire, ve que he tardado este asunto, yo no quiero eso aquí. Entonces todo el mundo tiene que, primero a los Corintios 16:8, me dice cuando lo tenga acá. Ok, dice: pero estaré ¿dónde? ¿Dónde? Ayúdeme, ¿dónde? Toda la congregación, ¿dónde? Toda la congregación, ¿dónde? En Éfeso, hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Escuchen esto. Pablo llega a Éfeso, donde se le abrió puerta grande, pero muchos son los adversarios. Ahí había que enfrentar a espíritus territoriales, a malicias entronadas en la ciudad, demonios que estaban ahí. Escuche esto: había una potestad entronada ahí que se llamaba la diosa Diana. Ahí estaba, ahí esa potestad era una maldad asquerosa, como cuando llega uno a un territorio, usted ve cierto ídolo. Alguien dijo: fui a Cuba, y es bien curioso porque hay un edificio que tiene la figura de una daga, porque esa es la potestad. Entonces la gente mata por arma blanca a las personas. Eso es lo que domina, una malicia en cierto lugar. Usted va a países acá centroamericanos, se encuentra, ¿verdad?, todas las paredes rayadas, todo el mundo tatuado. Entonces usted identifica rápidamente esa potestad, ¿verdad? Entonces cierta idolatría en partes de México es donde reina ahí la muchacha esa, la mona esa. O sea, es identidad, y es muy fuerte, hermano, porque es un vómito del infierno tan malicioso que trae una contaminación. Entonces la diosa Diana estaba entronada en Éfeso, y además Pablo escribe esto. Escuchen, casa del rey, gritó Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Se los dijo a la iglesia de Éfeso: contra potestades, con los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Escuchen esto: por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y así está todo firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y empieza a hablar de 7 armaduras, es decir, de 7 piezas de una armadura para un soldado. Pero Pablo dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Y hay gente que no entiende eso, que el diablo te odia, y hay demonios asignados a destruirte, demonios de lesbianismo, de homosexualidad, de adulterio, de fornicación, de drogas, de alcoholismo, de toda basura del infierno, de envidia, de rechazo, de amargura, de todo, porque es una obra de Satanás y es una actividad demoníaca. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra espíritus de maldad. Y usted ve la gente tan pasiva, el diablo está ahí, no lo entienden, que Satanás, que no deja que se active tu familia, se active tu esposa, se active tu esposo, porque es una obra demoníaca donde hay pleitos y celos. No es una cosa más, es una actividad de brujería ahí. Tú te tienes que levantar y decir: basta, Satanás, en el nombre de Jesús, fuera de mi casa. Cuando tú disciernes en el espíritu que no es normal, no es normal. Pablo decía: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, en los gobernadores de las tinieblas. Entonces, no, casa del rey no tiene lucha contra ustedes, contra carne y sangre. Hay una cosa inmunda que quiere destruir casa del rey, pero no lo vamos a dejar en el nombre de Jesús. Nos vamos a levantar y todo espíritu inmundo lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aquí no se lo vamos a permitir.
Aquí no se lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque podemos entender, podemos discernir toda obra del diablo que quiere infiltrarse, todo espíritu de desánimo, espíritu de lo que sea, de grotesco, aún de depresión, de lo que sea que quiera atacar a la iglesia, no lo vamos a dejar. Entonces no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Esto que tú ves está lleno de demonios afuera en la atmósfera, son demonios de Satanás que están ahí tratando de ser destinados a familias o a iglesias, pero aquí no lo vamos a dejar en el nombre de Jesús. Nos vamos a levantar los guerreros y guerreras y le vamos a ir fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí. Espíritu de hechicería, manipulación, brujería, encantamiento, agorero, fuera, fuera, fuera. Y lo vamos a ordenar en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Pablo entendió, dijo, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que pueda resistir, porque esta es una guerra. Cuando el diablo agarra a alguien, lo cautiva como prisionero de guerra, le hace la vida miserable. Como un prisionero de guerra, lo cautiva, le quita el hambre, le quita el sueño, le quita la salud, cautiva su mente, cautiva sus emociones, cautiva sus pensamientos, y el hombre no puede porque está cautivo, pero no lo dejamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, impresionante. El problema que en sus viajes Pablo agarra a Timoteo, el joven fogoso, y Timoteo, escuchen esto, era de carne y hueso como nosotros, con una pasión por Dios, pero tenía el problema, dice la Biblia, de su estómago. De repente su estómago se le aflojaba, de repente decía, se ponía nervioso como cualquier persona, porque todo lo que es desconocido. Si alguien le ayuda, por favor, a Marcos, por favor. Escuchen esto, si todo lo desconocido, lo que tú no conoces, a veces da vergüenza. Mírenme acá, a veces da vergüenza y miedo. ¿Están acá todavía? ¿Sí? ¿Están acá? Entonces todo lo desconocido te da vergüenza y te da temor. Timoteo dijo, ¿qué está haciendo Pablo? ¿Sabes por qué? Porque Pablo agarró este jovencito. ¿Y sabes qué hizo Pablo con Timoteo? Lo dejó en Efesio. Dijo, aquí te voy a dejar. Y le dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que predicas, persiste en ello, exhorta con toda sabiduría, lee la palabra, ¿verdad? Y llénate de Dios, discierne. Decía, ten cuidado de los demás y de ti mismo. Y un día Timoteo empieza a crecer en conocimiento, en la gracia de Dios. ¿Y sabes qué hizo un día? Sabiendo que estaba la diosa Diana ahí, que estaba luchando contra espíritus malos, lo dejaron como pastor en la iglesia de Éfeso. Un día Timoteo se paró ahí, gritó en las calles y dijo, porque Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Que lo oyera Diana, que lo oyeran los demonios, que lo oyera Satanás, lo oyera el infierno, lo oyeran todos. Y ahí se quedó el joven, que se le iban acumulando de carne y de hueso, con los mismos síntomas tuyos y míos, que enfrentó a los espíritus inmundos. Ahí se quedó y se dice que llegó a ser el pastor de la iglesia de Éfeso, que llegó a tener más de 100,000 miembros. Un pastor que estaba ahí y empezó el trabajo, ¿verdad?, de la iglesia muy eficazmente. Y te voy a decir algo, para que una iglesia crezca, es la consecuencia de un arduo trabajo en equipo. No es algo mágico que crece, no es estudios, no es que voy al seminario, que tengo 3 doctorados, que voy a Harvard. No, la Biblia dice, todo lo que es nacido del Espíritu es. La Biblia dice, donde esté el Espíritu del Señor hay libertad. La Biblia dice, no es con espada, no es con ejército, no es con esto, no es con aquello, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces te puedes acumular de títulos. Lo único que va a hacer es una amenaza. Necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe
y te vuelvo a decir que nos bautice en un cuerpo, en un equipo, y la consecuencia de una iglesia creciente es el arduo trabajo de gente que le dijo a Jesús: cuenta conmigo. ¿Están acá? Dele un aplauso al Señor fuerte, con todo su corazón. Entonces la iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora, muy trabajadora. Hacían campañas, hacían cruzadas, hacían vigilias, hacían estudios, hacían oración, hacían cuanta cosa hacían, y querían ganar y 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 ganar, que se les olvidó una cosa importante. Se les olvidó Jesús. Escuchen esto. ¿Cómo es posible que la gente deje su primer amor? Se dice que nosotros somos muy conquistadores, todos los hombres. Tenemos la novia que se casó, ya conquistamos. Así actuamos. Escuchen esto, nuestro primer amor jamás debe de terminar. Jamás, jamás. Y la iglesia de Éfeso empezó a entrar en un tiempo, hermanos, donde ya no tenía su corazón. Hace poco nos encontramos a una persona que imprudentemente levantó una oración, y lo que todos discernimos es que fue una oración que aprendió. Las oraciones no se aprenden, las oraciones son del Espíritu, espontáneas. No aprendes para orar. Jesús nunca dijo: a ver, muchachos, vengan para enseñarles a sanar. Jamás. Vengan para decirles cómo se echa fuera un demonio. No, miren, voy a echar un gargajo, voy a hacer saliva, le voy a poner ahí a los ojos del ciego para que vea. Nunca les dijo nada, porque eso te lo enseña el Espíritu. No es que yo ore y encuentre palabras bien acomodaditas, bien acomodaditas, bien acomodaditas. No, tú aprendiste, no estás orando en el Espíritu, aprendiste una oración, eres una copia. ¿Están acá todavía? Otra vez, ¿cómo es posible que la gente deje su primer amor? Y es aquí la reprensión de Jesús, que dice: has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado, pero tengo contra ti: has dejado tu primer amor. El primer amor es importante, amados hermanos. El primer amor nos entusiasma a todos. ¿Qué puede hacer una persona que pierde su interés? No tiene interés por nada. Perdió su primer amor, no tiene interés por las almas, no tiene interés por su vida, no tiene interés por leer la palabra, no tiene interés por ayunar, no tiene interés por sueños, no tiene deseos de nada, no tiene pasión por nada, no tiene propósitos por nada. Le da lo mismo, entra en un estado de tibieza, ¿verdad? Se vuelve un patrón obsoleto, tiene una mentalidad cuadrada, no le importa su vida, no le importa la familia, no le importan los hijos. ¿Por qué? Porque perdió su primer amor. Perder el primer amor es triste. El Señor dice: no me sirves. Te volviste una persona medio, no caliente, no frío, medio. De ahí viene la palabra mediocre. Medio. Yo les pongo el ejemplo. ¿Cuándo se tomaría una tacita de café tibiecita? Tibiecita, ahí de esas que dan asco. Tortilla tibia, ni caliente ni fría, tibiecita. Agua, no fresca ni caliente, tibiecita. Todo tibiecito. Por eso el Señor dice: por cuanto no eres ni caliente ni frío, mas eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Porque no sirve la gente, perdió su propósito. Cuando la sal se vuelve insípida, es decir, pierde su sabor, el objetivo, el propósito por lo cual es la sal, no sirve para sazonar, sino que es echado fuera y hollada y pisoteada por los hombres. Entonces, aquí lo importante de la carta a los Efesios es no dejar el primer amor. Tú dices: estoy trabajando.
no va por ahí, me dijo un predicador. Tenía años sin venir a la iglesia, nos lo encontramos, ya murió él. Me dijo, es que no, él tenía un ministerio hermoso, él predicaba acá en Northwest, le predicaba a los indios americanos, acá por la Gold, y decía, es que hermano Víctor, no he predicado. Dije, es que no es por predicar, es amar al Señor, amarlo a Él. No nos ganamos el cielo por predicar o por visitar a un enfermo, sino por amarlo a Él, amarlo al Señor. No es por obras, amarlo a Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay que entender esto, hermanos. Cuando la persona pierde su interés, dígame usted qué vamos a hacer. Jesús dice, eres tibio, te quiero caliente o te quiero frío. Un frío es el que nunca ha conocido a Jesús. Un caliente es el que está lleno del Espíritu Santo. Pero un tibio es que un día fue caliente pero se tibió. Ni es frío, porque esos son los impíos, sino está en término medio. ¿Están acá? Entonces, en término medio, ahí el Señor dice, no, así no. Entonces, escuchen esto, les pongo un ejemplo sencillo a ustedes. Otra costumbre que tengo, andarme bajando de aquí. Escuchen esto. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando ustedes andaban de novios con su novia, o se casó con él, dígame, ¿se casó con alguien que no quería? ¿Lo casaron a fuerza? Hello, ayúdenme, ¿están predicando una iglesia extraña hoy? No. ¿Alguien le torció la mano para casarse con Julano o Sutana? No. ¿Por qué se casó? Si apenas faltaban 2 días, no la veo. Híjole, tengo 2 días que no la veo. Yo me recuerdo cuando conocí a la hermana Lupe, tenía 18 años, yo tenía 20 años, y había teléfonos en las esquinas en México, se le echaba una moneda, 20 centavos cobre, y le echaban la moneda, y el teléfono suene y suene, pip, pip. ¿Y a qué hora lo levantará? Y ya nomás oía esa voz pausada. Bueno. Yo dije, ay, qué bonito habla. Gloria a Dios. Pero a veces llegaba en la tardecita, me bañaba, me echaba mi champú. Comprábamos una bolsita de champú así, aceite de olivo, una bolsilla así, bien chainado ahí. Ahí voy a la esquina, ahí a patín, como dicen, a pie. Llegaba y había una fila de 2, 3, 4 enamorados. ¿Y a qué hora se va a acabar esto? Ya, cuélgale. Para hablar, hermanos. Yo me acuerdo que abrazaba la almohada y decía, esta es la pastora. Bueno, era mi novia. Le veía los ojos y la boca y las narices, y ¡au! ¿Verdad? ¿Por qué? Era la almohada. Porque el amor. El amor. Pero qué feo cuando se pierde todo, hermanos. Yo me recuerdo, hermanos, y les he dicho otras veces, cuando dirigí mi primera reunión en una iglesia, Jesucristo es la respuesta, Ciudad Juárez, Chihuahua, en México. Me dijeron, usted va a dirigir la alabanza. A las 7 empezaba. Y siempre me gustó cantar, desde jovencito, desde niño empezaba a cantar, ¿verdad? Y entonces dije, esta es mi oportunidad, pero me puse tan así nervioso que llegué a las 4 de la tarde y estaba cerrada la iglesia. Llegué, toqué, me habló un hermano que se llamaba Pablo, le dije, hermano Pablo, pues vengo a practicar porque voy a dirigir la alabanza. Dijo, hermano Víctor, es muy temprano, yo sé, pero necesito yo hacer algo. Y entonces ya me abrió la iglesia, agarró la guitarra, dijo, pues échele, vamos a cantar lo que aquí se canta. Y Jacob luchó con un ángel por una bendición. Y me decía, suéltese, hermano Víctor, suéltese. Que tenía todo aquí, hermano, como un pollito que comió maíz. No podía respirar. Pero tenía las ganas. Yo decía, qué privilegio, voy a dirigir la alabanza. Yo me acuerdo la primera vez que iba a predicarle a la gente, me brotaba la palabra y yo decía, ¿qué es esto? Nunca he hablado así. Pero qué pasión. Me acuerdo que iban los camiones pasajeros, esos que se suben y van todos amontonados. Ahí me subía yo y de vez en cuando me sentaba, alguien se levantaba y todos se peleaban por el asiento, me sentaba y yo me acuerdo que mi boca iba hable sola, hable y hable. Decían la gente, bajan, y yo hablando solo en la ventana, hablaba y ¿sabe qué iba haciendo? Predicando. Porque es el primer amor, hermanos. El primer amor. Piense poquito
Dice la Biblia, haz lo que hacías, las primeras obras, porque si no vendré a ti, quitaré tu candelero de su lugar. Entonces, ¿cuánta gente dejó el amor? Y les he puesto el ejemplo de personas, entre más crecen, y yo lo digo con respeto, jamás seré un grosero con usted, pero tengo que pastorearlo, gente que se vuelve con manías, por no decir mañoso, ¿verdad? Entonces crecen, tienen 10, 15 años de cristianos y no quieren ayudar, no quieren hacer nada, nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Por ejemplo, a alguien se le atoró el carro, se fue al ditch ahí en el freeway por la tormenta de nieve. Y hermano Víctor, necesito ayuda. Yo le hablo a Julano, hermano, ¿sabe qué le hablo? A los nuevos. ¿Por qué? Porque los nuevos dicen, sí, yo voy. Los viejos, ¿sabe qué dicen? Déjenle, digo a mi esposa. Estoy harto de esos hermanos. Todos quieren consultar con su señora. Pasguatos, mandilones. Déjale digo a mi señora. El día del rapto, Jesús, déjale digo a mi viejita. Y le digo a los, ahí voy. Y llegan ahí con un frío tremendo, pero son los que más nos ayudan. Yo me recuerdo que un día cayó una tormenta de nieve. Y ¿cuántos quitan la nieve? Yo quito la nieve. Fuimos varios hermanos, nos subimos al techo a quitar nieve, pero estoy hablándole cuando yo estaba recién convertido ahí en Ciudad Juárez, en México, y quitaba la nieve y hermanos, yo tan contento quitando la nieve de la casa donde se congregaba la iglesia de Jesús, porque eso es lo que hace el primer amor. Uno le dice a los hermanitos, hermanito, vamos a tener una reunión de hombres. Sí, pastor, ¿qué llevo? Frijoles, charros, arroz, tamal, lo que sea. Dígame qué llevo. Pues lo que sea, llegan. Y los que están ya viejos, ¿qué lleva? 3 piezas de pollo papay. Hasta de ayer, el que sobró. ¿Qué trajo? Unas pizzas de Little Caesar, que ni las niñas, los niños los quieren. ¿Ah? ¿Por qué no tienen el interés? ¿Por qué pierdes el interés? Si cuando nos reuníamos había pozole, había buñuelos, había menudo, había esto, y en abundancia, gloria a Dios, sobraba para llevar, y hoy no. Va disminuyendo porque va decayendo. Y son ejemplos tan ridículos los que estamos poniendo, pero el problema es cuando tú dejas tu primer amor. Piensen poquito en lo que hicieron cuando ustedes se convirtieron, hermanos. Cuando te convertiste a Jesús, ¿qué querías hacer? ¿No querías saber que todo el mundo supiera que era Jesús? Como decía el cantito, todos deben de saber. Todos deben de saber quién es Jesús. Es el lirio de los valles, es la rosa de Sarón. Queremos que todo el mundo sepa quién es mi Señor. Yo quiero que conozcas a mi Señor. Mi Señor es lo más grande, mi Señor es lo máximo. Pero no, hermanos queridos, te fatiga la Biblia, te fatiga la oración, pones tanto pero para una reunión. Yo no creas que vengo de pastorear chivos o gansos. Yo tengo 30 años de pastor y sé cuando la gente pone excusas. Quieren ser bendecidos. Jesús habló de las excusas y el problema es que tenemos que volvernos al primer amor. Esa es la clave. Jesús dijo, deja de hacer todo, deja de hacerlo y ven a mí, dice el Señor, tu primer amor. Podemos hacer 1000 cosas. Yo me he estresado en la iglesia, soy muy exagerado, muy extremista, muy minucioso, muy detallista. ¿Cómo se llama esa palabra, pastora? Detallista. ¿Qué cosa que no te lo perfeccionista, cosa que no te lo recomiendo. Casi te mata eso. Entonces, y el Señor dice, ¡ey! Yo les he dicho cuando fui ahora al Roberts, estaba Orlandito Terrero, ya se iba a graduar, me dijo, Pastor Víctor, allí en Tulsa, Oklahoma, dijo, venga porque quiero darle un tour en la Universidad de Oral Roberts. Si usted no viene, ya me voy a graduar, ya no hay manera de darle el tour. Y fuimos, la pastora y yo, estaba un Hilton, un hotel, y enfrente estaba la universidad gigantesca, 5,000 alumnos, con Richard Roberts, el hijo de Oral Roberts. Y entonces el hermano, estábamos arriba en el piso, había una antorcha de fuego, esa no se apaga ni de día ni de noche, siempre está prendida. Y entonces el Señor dijo, ve, el Señor Jesús dijo, ¿ves todo esto? Dijo, ahí hay 5,000 estudiantes. ¿Ves el estacionamiento? Gigante.
Dice, ¿sabes qué? El director de esta universidad, Oral Roberts, duerme muy bien y come muy bien. Dijo, y tú te estás muriendo. Dijo, yo no le doy nada a nadie que se queja. Y me dio mi reprendida a mi Señor. Dijo, tienes muchas canas. En aquel entonces, cuando yo fui, había como 300 miembros aquí en Casa del Rey. Me dijo, tienes muchas canas, tienes 45 años de edad y tienes 300 miembros. Me habló detalladamente, yo sentí una vergüenza y me dio una visión de aquí de la iglesia. Miré el estacionamiento ridículo que tenemos, es una bendición, pero en ese momento así lo miré. La calle Division, y me entré por esas puertas, se me hizo tan pequeño. Dijo, y si sigues así no te voy a dar nada. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Dijo, vuélvete. Entonces debemos devolvernos a nuestro primer amor, que es Jesucristo. Usted puede trabajar 10 horas, 5 de overtime, hasta los sábados, dejar su familia relegada. El día que se muera, ni para un ataúd hay. Dice que pienso que un abortivo fue mejor que eso, porque usted no supo ni comer, ni beber su agua de horchata, ni disfrutar su familia, y dejó su primer amor y no lo aprovechó. Y no es esa la vida. Primero, Dios primero. Segundo, Dios primero. Tercero, Dios primero. Siempre será Dios. Siempre será Dios. Pero Dios quiere que dejemos todo y le sirvamos al Señor. ¿Sí están acá todavía? Lucas 17:7, con esto nos vamos. Lucas 17:7. Tengo que repetirlo otra vez. Lucas 17:7. ¿Sí está acá? Ok, dice acá. ¿Quién de vosotros, míreme acá la pantalla si está, dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Otra vez se lo voy a leer. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver este siervo del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena. El dueño del siervo le dice eso. Cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debemos hacer hicimos. Escúcheme esto, lo que Jesús está diciendo. Dijo, yo tengo un siervo, dijo Jesús. ¿Cuál es el siervo? Todos nosotros. Trabajamos 12 horas, 15 horas, 18 horas, 20 horas, para no ser exagerado, 14 horas. Trabajamos desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, muy cansados, muy trabajados. Y cuando llegamos a la casa, ahí está Jesús. Y Jesús dice, ay, pobrecito, siéntate, déjate sirvo. Pienso que no, dice Jesús. No le dice, más bien, cíñete, cocina, sírveme. Cuando yo coma, dice Jesús, entonces come tú. Y la última palabra dice, deberíamos decir, siervos inútiles somos porque los que nos mandaron a hacer, eso hicimos. Pero Jesús jamás te va a decir, pues, pobrecito, estás cansado, gracias. No, Jesús lo que quiere es que le sirvas. ¿A qué? A que le rindas honor y gloria, poder, señorío, y lo reconozcas como tu Señor. No le impresiona mucho, aunque de gracia recibimos, de gracia damos, pero no le impresiona mucho en que trabajes. Ese era el problema de la iglesia de Éfeso. Han trabajado arduamente por amor de mi nombre, pero se olvidaron de mí. Dejaste tu primer amor. Entonces empezamos a venir a la iglesia, danzamos. Gloria a Dios, cómo danzamos, hermanos.
Había un hermano años atrás que agarraba una bandera. En cada reunión estaba, le decíamos broma, ya se le hizo un agujero con el palo de la bandera acá en la panza, porque siempre estaba con la bandera, y a veces corría para enfrente y daba unas marometas y corría. Lo hizo por años, pero un poco a poco fue dejando la bandera. Gente que danzaba poco a poco se va para atrás, empiezan a dejar su primer amor. Y ese es el asunto que Jesús ve y no quiere que dejemos las primeras cosas que hicimos, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esas primeras cosas son las que Dios usa. Escuchen esto: Dios no usará a un tibio. ¿Para qué? Si no puede ni con su vida. Pero Dios usará a una persona que anda en el primer amor. ¿Usted se recuerda de la samaritana? Dice que era como la hora sexta, cuando el sol cae, llegó una mujer a sacar agua y Jesús le dice: dame de beber. La samaritana dijo: no, no nos tratamos judíos samaritanos. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy mujer samaritana? ¿Qué no sabes que no nos tratamos? Y Jesús dice: cualquiera que bebiera de esa agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente que brote para vida eterna. Y dice la mujer: Señor, me pareces profeta. Le empieza a cambiar, porque es el evangelismo, y la cautivó tanto. Jesús le impresionó a la mujer tanto, el Señor Jesucristo, tanto que dijo: ¿sabes qué? Por favor, no te vayas. ¿Sabes qué? La llenó del Espíritu Santo. Esos ríos de agua viva, ¿sabes a qué se refiere? A algo, hermanos, a algo. Ríos de agua viva, solamente el Espíritu Santo lo da. Lo que te hace vivir es el Espíritu. Y esta mujer corrió con los samaritanos. ¿Sabes qué trajo? Todo el pueblo. Todo. Esa samaritana que ya iba por el 5 marido, ya iba, no tenía buen testimonio, llegó ahí, dijo: hay alguien ahí. Y dijeron: ¿qué le habrá pasado? Se le mira mucha convicción, llévame. El primer amor se gana las almas. El primer amor hace la diferencia. Se volvió la evangelista número 1. Están acá, iglesia. Gente que dice: soy evangelista, no gana ni a la esposa. Pablo dice: en desvelos, en apedradas, escupidas, aventones. Esos son los apóstoles, hermanos, son los evangelistas. Escuchen, la queja de la iglesia de Éfeso es esta: has dejado tu primer amor. Póngase de pie. Levante sus manos ahí donde está, al cielo. Levante sus manos. Padre, gracias. Gracias, Cordero. Gracias, Jesús. Sus manos levantadas. Gracias. No deje que le gane nada, hermano. Sea sus manos levantadas. Gracias, Padre. Gracias. Ven, Pastora Lupe. Gracias. Gracias. Ore, hermano. Yo quiero que piense un poquito en su primer amor. Piense un poquito en su vida, su primer amor. Piense un poquito. No mantenga una actitud tibia jamás. Padre, en el nombre de Jesús, hemos escuchado su palabra, Señor, y honramos su palabra, Padre. Pero en esta hora, Padre mío, usted nos trae a convicción. Usted nos trae, Señor, como que nos pide cuentas, Padre, que hemos hecho con nuestra vida en estos últimos tiempos. Padre, le pedimos perdón, Señor, por haber caído en una actitud, Señor, que a usted no le agrada, Padre. Una actitud, Señor, que no trae nada de fruto, Padre. Y usted demanda el fruto de nuestras vidas, Señor. Usted demanda, Señor, la acción, el hacer, Señor, para usted, para su reino, Padre. Usted es el Señor y usted merece nuestra atención, merece nuestro respeto, merece nuestra honra, porque usted es nuestro Señor. Nosotros somos hijos. Usted merece, Señor, que lo pongamos en primer lugar, Padre.
No importa cómo esté nuestra situación y cómo estén las cosas, usted es el Señor. Y si lo ponemos a usted como el Señor de nuestras vidas, todo lo tendrá usted en control, Padre. Vamos a hacer algo antes de irnos a casa, hermanos.